Buenas tardes con todos los participantes del Ministerio de Salud, seguidores de la teleconsulta y telecapacitación. Hoy día vamos a tener el gusto de escuchar a la psicóloga Gisela Gómez Camones del Servicio de Medicina del Adolescente. El tema se va a tratar familia disfuncional. En ese tema de familia disfuncional y las consecuencias en la adolescencia. Entonces, vamos a escuchar a la licenciada psicóloga Gisela Gómez. Puede comenzar. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es la familia disfuncional y las consecuencias que esta tiene en la adolescencia. Hoy en día nos preguntamos mucho acerca de qué es lo que está pasando en la sociedad, qué es lo que está pasando acerca de la juventud, por qué hay tantas matanzas, tanto pandillaje, tantos robos, y por qué viene todo esto. Esto de aquí tiene un origen, y el origen mayormente es de una familia disfuncional. Y si nosotros queremos de alguna manera combatir todo eso, tenemos que centrarnos en algo muy importante, que es la familia. En este caso hablamos de la familia disfuncional y las consecuencias que esta tiene en la adolescencia. Pero no solamente hablamos de una adolescencia, porque los primeros que van a ser afectados van a ser los niños, y de ahí de niños pues las consecuencias se van haciendo cada vez más notorias dentro de esa etapa que es la adolescencia. Y lo vamos a ver a continuación. Primeramente vamos a definir qué es una familia. Una familia es un grupo de personas que van a estar unidas por un vínculo de parentesco y que pues van a crear un espacio particular. Ahora, en esta familia, y digámoslo así, va a buscarse una forma en donde van a formar netamente al hijo o al adolescente, o de alguna manera se va a ir deformando. Va a depender mucho de cómo es la dinámica de esta familia. Si hablamos de una familia disfuncional, primeramente decimos de que no es una familia perfecta, es una familia que tiene sus errores, sus aciertos, pero también se basan en algo muy importante, que es el aprendizaje. ¿Cómo así el aprendizaje? Es un aprendizaje en el que no solamente vienen unificándose en base a la unión y al respeto, sino también que entre ellos se van unificando y van viendo las formas de poder salir adelante, de poder enfrentar los problemas, pero lo van haciendo de una manera adecuada, y precisamente eso es lo que le van enseñando a los hijos. ¿Qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué características? Pues es un sentimiento, o hay un sentimiento de unión entre cada miembro de la familia, hay un respeto entre cada miembro. Las parejas llevan una relación que se caracteriza por el respeto mutuo. Hoy en día, pues, y lo vamos a ver más adelante cuando nos enfocamos netamente en la familia disfuncional, este respeto se ha ido perdiendo, pero en una familia funcional no, el respeto continúa. Hay una autoridad y liderazgo parental, es decir, ambos asumen las responsabilidades, no como de repente lo vemos hoy en día, en donde los papás de repente delegan todo a la mamá, y los papás pues de alguna manera están para la parte un poco más fácil, digámoslo así, en donde a veces los papás vienen, juegan, y el resto de tiempo quien asume la responsabilidad es la mamá, a pesar de que de repente la mamá trabaja, ¿no? Pero en esta parte de la familia disfuncional, si de alguna manera se complementan ambos padres, pero a la vez también buscan la forma de ambos distribuirse los roles de una manera bastante adecuada y de una manera pareja, en donde ninguno de los dos tampoco pueda estresarse, por decirlo así. Hay un nivel de adaptabilidad, es decir, hay una flexibilidad para que se puedan satisfacer las necesidades de cambio, tanto internas, pero también externas, ¿no? Como lo vemos en la parte de acá. Hay una comunicación abierta que se caracteriza por explicar claramente las reglas y normas. Hay un proceso eficaz de resolución de problemas, es decir, frente a un conflicto se centran en la búsqueda de solución de problemas, solución de conflictos, cómo lo vamos a hacer, búsqueda de alternativas de solución, y no entran en un caos, y hay un sistema de creencias compartido. Y esto que da como consecuencia, pues da como consecuencia una familia feliz, con altos y bajos como toda familia, pero una familia feliz, que tiene un desarrollo adecuado. Sin embargo, tenemos el otro lado. ¿Qué tenemos? Tenemos una familia disfuncional. ¿Y qué es lo que sucede acá? Primeramente, ¿qué es una disfunción? Una disfunción es algo que no funciona. Y si este concepto lo llevamos a lo que es la familia, pues es un sistema familiar que definitivamente no va a funcionar, y que se van a generar estancamientos no solamente a nivel de pareja, sino también a nivel de todos los miembros de la familia. Y aquí pues están sumergidos los hijos, niños y adolescentes. Ahora, ¿qué características tenemos de lo que es una familia disfuncional? Primeramente,
se va a iniciar con la unión de dos personas con una baja autoestima. Es decir, no cuentan con los mecanismos adecuados como para poder afrontar los problemas que se van a venir en la propia convivencia y a la vez cuando ésta empieza a crecer y ya formando netamente una familia. Van a presentar grados elevados de ansiedad como respuestas a situaciones estresantes, es decir, frente a un problema o una situación difícil, no van a saber cómo manejar las cosas y en lugar de buscar una alternativa de solución, van a empezar a generar todo un conflicto basado en ansiedad, en estrés y va a generarse todo un caos en donde pues definitivamente va a terminar pues, digamos así, embarrando a toda la familia. Hay una rigidez en cuanto a reglas y normas, y aquí, o de repente también hay una ausencia, y aquí entramos un poquito también en los estilos de crianza, porque si tenemos los padres que tienen esas características, o bien son los padres que van a ser muy autoritarios, es decir, es lo que yo digo, lo que yo hago, y se respeta eso de ahí, y no voy a tomar en cuenta que de repente el niño o el adolescente en este caso va a tener de repente otras ideas, yo no lo voy a poder escuchar. Y por el contrario me voy al otro extremo y tenemos la ausencia de reglas y normas, es decir, no te doy el permiso para que salgas, pero bueno, sí, él hizo lo que quiso y se fue y salió y listo. O de repente desde algo tan mínimo como lava los servicios, tiende tu cama y qué es lo que hago, no lo hizo, entonces bueno, yo para que me evito problemas como mamá voy y asumo esa responsabilidad por ellos. Entonces no les voy enseñando a que tengan parámetros, no les voy enseñando a que tengan reglas claras. En lo que es la sobreprotección de uno o ambos progenitores. ¿Qué es lo que sucede con esa sobreprotección? Esta sobreprotección es bastante dañina porque genera toda una baja autoestima en los hijos. ¿Por qué? Porque de alguna manera no les doy armas o no les doy herramientas o no les hago ver a ellos que realmente ellos tienen esas capacidades como para poder enfrentar muchos problemas. ¿Qué es lo que hago yo como mamá o como papá en una sobreprotección? Pues los termino metiendo en una burbujita en donde lamentablemente todo lo hago yo, todo lo resuelvo yo. Primero porque de alguna manera no lo siento capaz de hacerlo él solo, pero tampoco se lo enseño. ¿Y qué pasa cuando este niño viene o enfrenta un mundo real, que es la parte del colegio? Automáticamente voy a empezar a ver que hay diferencias entre los demás que están acá arriba, porque ellos sí pueden hacer muchas cosas y yo me voy quedando acá porque siento que no puedo y me voy hundiendo en un mundo de timidez, de inseguridades, de ansiedad y muchas cosas más. Hay una desigualdad familiar, es decir, por un tema, por ejemplo, del machismo, ¿qué sucede? Papá dice todo lo que diga yo, en un sistema de repente en donde la mujer, entre comillas, manda, es todo lo que yo diga y se hace. Y ya no hay esa, digamos, esa unión o esa igualdad. Hay peleas constantes entre los padres y esto se ve con mucha, mucha frecuencia en donde padres discuten constantemente, lo hacen delante de los hijos y los hijos no solamente están como los espectadores pasivos, porque ya de por sí frente a una discusión son los padres los que de alguna manera, son los hijos, perdón, los que de alguna manera están sufriendo, sufren al ver a los padres así, se llenan de ansiedad, se llenan de miedo, solamente quieren escapar o como decían por ahí a veces algunos adolescentes, trato de prender el volumen, el televisor o la radio a todo volumen para no escuchar lo que están discutiendo o como sea, me muero de miedo pero me lleno de fuerzas para defender a mamá, para defender a papá y soy yo quien tiene que ponerse de repente en el centro de ambos y eso definitivamente también daña mucho el tema de autoestima, daña mucho el tema emocional de los adolescentes. Hay una falta de empatía y de comprensión precisamente porque a veces los padres tienen un pensamiento muy rígido en donde de repente a mí me criaban, de repente a base de golpes, me corregían y de repente por ahí me decían el tema del enamoramiento que hoy en día se ve con mucha más frecuencia. Cuando tengas tus 15, 16 años, cuando termines el colegio, termines tu carrera, recién me hablas de repente del enamoramiento. Y hoy en día, ¿qué vemos? Nos vamos a nivel inicial, ya vemos un tema de enamoramiento, ya vemos enamoramiento en sí no, pero sí ya los chiquitos están hablando de noviazgo y todo lo demás. Entonces, si yo no voy a comprender las etapas de mis hijos, simplemente voy a seguir quedándome en el pasado y no voy a comprender esta parte de acá precisamente para aconsejar y para orientar. Y voy a tener una negativa constante en donde lo que va a suceder es que mi hijo comience a mentirme, en donde mi hijo no me diga la verdad o de repente me empiece a inventar miles de cosas justificando las salidas que puedo tener y pues definitivamente no hay comunicación, no hay confianza y es más, hasta inclusive, y lo vemos con mucha frecuencia, lo que se tiene es que los adolescentes le tienen miedo a los padres. Saqué una baja nota,
¿A quién se lo enseñas? No, prefiero esconderlo, prefiero decir de repente la profesora no me entregó el examen. ¿Y por qué? No, porque ya sé que mi mamá me va a gritar, ya sé que mi mamá me va a pegar, ya sé que mi papá me va a hacer esto, me va a hacer lo otro. Entonces no hay esa empatía y esa comprensión. Hay una falta de comunicación familiar y eso lo vemos hoy en día, pero muy, muy marcadamente. Eh, Me tocó la vez pasada viajar en un bus y había una mamá que estaba dando de lactar a la bebé, una pequeña, y la pequeña pues dentro de su lenguaje le agarraba el seno a la madre y trataba de llamar su atención y lo que la madre hacía era le bajaba la manito mientras la pequeña lactaba y con la otra mano estaba en el celular. Entonces, desde ahí nomás ya vemos que cuál es más importante, qué mensaje le estoy dando a los hijos. No estoy fomentando una comunicación adecuada. Y lo vemos también en la sala de espera, ¿no es cierto? En la sala de espera de un hospital, ¿qué sucede? Papás con el celular, los hijos al costado con el celular. Y la comunicación, no hubo una comunicación directa, se perdieron muchas cosas. O de repente papá y mamá están con el celular al costado, hay una hija pequeñita, hay una hija adolescente y quien tiene que cuidar al pequeño o la pequeña es el adolescente. Y si al pequeño le pasa algo, ¿quién tiene la culpa? El adolescente. ¿Y los papás dónde estuvieron? Se fueron perdiendo muchas cosas. Por eso es que el siguiente punto es padres ausentes y poco expresivos. Pero sí están cuando tengo que de repente castigar. Ahí sí estoy. Cuando de repente tengo que llamar la atención porque me jaló, repitió el año escolar. Y el resto del tiempo, ¿dónde estuve? No estuve. Como decía por ahí un dicho que lo vi la vez pasada, se matan todo el día trabajando y al fin, para que no les falte nada a los hijos y al final del día, ¿quiénes son los que faltaron? Pues faltaron los padres. Y la consecuencia de ello es lo que vemos, ¿no? Constantemente. Eh, entonces, ¿cómo identifico a esta familia disfuncional? ¿Cómo me doy cuenta de repente si yo, como papá o mamá, estoy haciendo que mi familia entre en esta categoría disfuncional? Pues empiezo a ver comportamientos controladores, empiezo a ver padres separados, empiezo a ver padres que de repente viven en la misma casa. ¿Y qué sucede? Pues sí, nos hemos separado, pero por mis hijos nos quedamos juntos. Por mis hijos estamos aquí tratando de darle a mis hijos el modelo de familia. Pero ¿qué modelo de familia? Si solamente vemos que discuten constantemente, que los padres no se hablan entre sí, de repente ni siquiera se miran, o de repente por ahí están usando al hijo de intermediario en donde le dicen, ¿sabes qué? Dile esto a tu mamá, dile esto a tu papá, porque yo como adulto no quiero buscar una alternativa de solución y no estoy tomando en cuenta que delante de los hijos no está pues la pareja que discutió, que se separó, simplemente están los papás. Madre o padre que hablan mal del otro, es que para que el hijo se pueda dar cuenta de esto, para que mi hija pueda saber qué clase de hombre es su padre, pero las cosas no funcionan así porque los hijos no tienen la culpa de eso. Eh, Padres que comentan todos los problemas a los hijos, me fue mal en el trabajo, no tengo plata, no tengo esto, no tengo lo otro, y a la final es yo con mi lista de útiles ahora que se viene la apertura del año escolar, ¿qué le digo a papá, mamá? ¿Cómo le digo cómprame si ya me dijo que no tiene la plata, que está de repente al borde de la crisis y todo lo demás? Me van a comprar, los veo discutiendo y ¿qué voy a decir? Es por mi culpa. Y ya le generé un estado de culpa. Hay cosas que sí les puedo comentar a los hijos, pero hay cosas que definitivamente no se las voy a poder comentar. Hay falta de tiempo para los hijos. Hoy en día, si bien es cierto, la demanda económica es mucha y uno necesita comprar esto, necesita esto, otro, precisamente para que los hijos estén bien. Pero en ese querer que los hijos puedan estar bien, nos olvidamos de algo importante, que es compartir con los hijos, que es dedicarle el tiempo a los hijos. O como los mismos adolescentes dicen cuando llegan a consulta, ¿para qué hablo si todo el tiempo está en el celular? Y el momento que descansa papá, mamá, no, todo el tiempo están cansados, o están viendo así, o están mirando de repente, chateando con los amigos, con los compañeros, ¿ok? Y tú, no, yo ya mejor me encierro en mi cuarto. Y es lo que ellos dicen. Bueno, hijos con temor a la relación de los padres, como yo lo expliqué anteriormente, hay violencia física y o verbal delante de los hijos. Y como les decía, los hijos son las personas más dañadas, y si esto genera una niñez triste, una niñez llena de impotencia, imagínense cómo es que en la adolescencia va a explotar todo esto.
todo eso termina explotando pero de manera inadecuada, ya sea porque me encierro en mí mismo, entro en un cuadro depresivo, entro en un cuadro de repente de ansiedad, de estrés, o por el contrario, soy la persona que va a replicar lo que empezó a ver en un entorno familiar. Y hablamos de la persona o el adolescente que ya empieza con conductas agresivas o conductas violentas. Pero ¿qué sucede o cuáles son las consecuencias de esta familia disfuncional? Si hablamos en la parte a nivel netamente de familia, hablamos pues de que hay familias, como ya lo vemos ahí, llenas de estrés, llenas de ansiedad, no saben cómo manejar los conflictos, inclusive no respetan a los demás, no respetan la opinión del adolescente. De repente por ahí el adolescente dijo, yo quiero estudiar ciencias de la comunicación, y el padre dijo, no, no porque yo quiero que tú seas de repente médico, o no porque yo quiero que tú seas ingeniero, pero a mí me gusta, no me interesa lo que te gusta, tú vas a estudiar eso porque yo lo digo, y ya no estoy respetando muchas cosas. Y digamos, los padres siempre van a querer lo mejor para los hijos, eso es indiscutible, pero a veces no es la forma, a veces no es el modo. Y estos hijos van creciendo, pero se van quedando precisamente con esa forma y ese modo en que los papás le fueron transmitiendo los mensajes. Empiezo a ver, como lo veo en la parte de acá, alianzas, en donde el hijo, la hija, empiezan a apoyar a mamá, los otros hijos empiezan a apoyar a papá, y ellos empiezan a estar enfrentándose, hermanos enfrentados. ¿Por qué? Solamente porque papás no fueron capaces de poder buscar alternativas de solución. ¿Qué tenemos? Netamente las consecuencias en la adolescencia. Tenemos desde los embarazos adolescentes, y hoy en día también las cifras se están elevando cada vez más en los embarazos adolescentes. ¿Qué sucede acá? El adolescente, el niño, perdón, empezamos desde ahí, el niño de pequeño pues tiene muchas ausencias afectivas dentro de una familia disfuncional. El niño no se siente comprendido, no se siente querido, valorado. Va creciendo y esa necesidad afectiva también va creciendo más. Entonces, ¿qué va a pasar? De repente por ahí encontré a un chico o una chica que me dijo, eres muy importante para mí, que me dijo, te quiero mucho, y automáticamente me quedé enganchado con esa persona. No porque sea de repente Juanito, Pepito, sino porque me hizo sentir esa importancia que siento que no la tengo dentro de mi ámbito familiar. Y de repente por ahí me dice, mira, si es que no me das la prueba del amor, de repente yo te dejo, me voy. ¿Qué hace el adolescente? Pues automáticamente el adolescente dice, ok, acepto. Sin experiencia ni nada, se generó el embarazo adolescente. Y aquí nos preguntamos algo, no como una pregunta que la vengo escuchando desde hace mucho tiempo es, ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? ¿No es cierto? Y es lo mismo, la adolescente embarazada que viene de una familia disfuncional tiene un hijo. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo más probable es que repita la historia y todo se va haciendo como un círculo, todo se va haciendo como una cadena, hasta que haya una persona adolescente, joven, que pues decida romper contra todo esto. Hay pandillaje, hay bastante pandillaje, porque muchas veces estas pandillas se forman con adolescentes y lo vemos con mucha frecuencia cuando prendemos los canales de noticia, es el adolescente que ya está involucrado dentro de asaltos, está involucrado dentro de matanzas, ¿no es cierto? Y es porque tiene tanta agresividad contenida precisamente por todo lo que viene arrastrando año tras año, que simplemente ya perdió el respeto por el ser humano, pero también empezó a perderse el respeto por sí mismo, hacia sí mismo. Entro en lo que es la parte del consumo. ¿Y por qué la parte del consumo de alguna manera resulta atractivo para el adolescente? Porque cuando empiezo a tener un tema de consumo, hablamos de droga en general o de repente de lo que es la parte de cervezas, ¿qué sucede? En ese momento me olvido de lo que me está pasando, me olvido del cargamontón que yo tengo, me olvido del problema que está en la parte de familia, me olvido de todo eso. Y es algo muy agradable. ¿Por qué? Porque al ser agradable no hay dolor, no hay sentimiento, entre comillas, negativo. Pero cuando se termina el efecto, nada cambió, todo sigue. Por lo tanto, eso hace que nuevamente busque otra vez el consumo y sin darme cuenta, entré en lo que es la dependencia. Lo mismo que sucede también en la ciberadicción. Es algo similar, solamente que aquí se da a través de redes sociales, se da a través de la máquina, porque de repente voy contactando con alguna persona X del entorno,
digamos, un entorno ajeno en donde ni siquiera sé con quién estoy hablando. De repente por ahí digo, estoy hablando con María Pérez y detrás de la computadora no está María Pérez. De repente está Roberto Palacios. Entonces, a la final es a qué me estoy exponiendo. Está lo que es la parte del fracaso escolar. En el fracaso escolar, ¿qué sucede? A veces los chicos empiezan a tener baja nota, empiezan a fracasar constantemente. ¿Y qué es lo que dicen los papás? Cuando estamos en una familia disfuncional, lo primero que dicen es, automáticamente, tienes que estudiar más, dedícate, eres flojo, eres ocioso y muchas cosas más. Repitieron el año, te castigo, te sanciono con esto, o de repente hasta te pego. Y yo pregunto, ¿y dónde estuvieron los padres a lo largo del año escolar? Porque el hijo de la noche a la mañana no repitió el año. El hijo simplemente, pues, fue algo gradual, en donde fue bajando las notas. ¿Y dónde estuvieron los padres? No estuvieron. Entonces, ¿cómo a fin de año le digo, ahora, mira esto? Ahí también hay que hacer un mea culpa en ambas partes. Tenemos el cutting, que también se está dando con frecuencia. Es tanta la carga negativa que a veces tiene el adolescente, es tanta la desesperación que tiene que a veces pues empiezo a autoagredirme. Y esa autoagresión de alguna manera resulta un poco, digamos, satisfactoria en el sentido de que cuando yo me voy cortando, pues mi atención se va en el corte y de alguna manera siento que me alivia el dolor y efectivamente alivio porque mi atención se centra en otro punto. ¿Pero qué punto? Un punto en que yo mismo me empiezo a dañar. Tenemos los trastornos de conducta alimentaria que también están creciendo cada vez más. Entonces, ¿qué sucede en el trastorno de conducta alimentaria? Tiene un fondo. ¿Cuál es el fondo? El fondo es la baja autoestima, porque erróneamente creo y siento y pienso de que la gente no me va a aceptar si yo subo de peso, de que para que los demás me acepten, para que de repente pueda llamar la atención de los demás, tengo que ser como las chicas que salen en la televisión o en los spots publicitarios. Tengo que ser totalmente delgada. ¿Y qué sucede ahí? Me voy a los extremos. O entro en un cuadro de bulimia o entro en un cuadro de repente de anorexia. Y es triste ver cómo estas chicas, por lo general mujeres, entran en esos cuadros de trastornos de conducta alimentaria y los padres, lejos de entender y comprender y apoyar acá, terminan culpando y culpando al adolescente, terminan gritando y sí, ellos se desesperan, ellos reaccionan así porque hay una preocupación de fondo de que mi hijo o mi hija pueda salir rápido de esto, pero ¿qué es lo que hace? Les gritan, les llaman la atención, los acusan y automáticamente hacen de que el hijo siga encerrándose más en estos cuadros de trastornos de conducta alimentaria. Tenemos pues indudablemente la depresión, tenemos el suicidio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel de la adolescencia? ¿Es el adolescente quien está mal o es la familia quien no está sabiendo cómo conducir, digamos, los conflictos, las situaciones, las circunstancias y hago que mis hijos terminen cayendo en todo esto? Entonces, ¿qué hacer frente a ello? ¿Qué podemos hacer para poder de alguna manera combatir todo esto? Pues algo muy simple y tiene, o el nombre de esto tiene es una sola palabra. Hablamos de la prevención. ¿Y cómo así la prevención? Pues si nosotros vamos trabajando duro en este adolescente, vamos cambiándole ese chip acerca de cómo es una familia, de cómo tienen que estar establecidos sus valores, ellos de alguna manera lo van incorporando y son ellos los que mañana más tarde pueden decidir generar este cambio para que ya no se repita la historia o mi historia de vivencia dentro de una familia disfuncional. Pero acá tenemos que combatir duramente con prevención. Quien les habla trabaja en el servicio de medicina del adolescente. ¿Qué trabajamos ahí? Pues trabajamos lo que es atención integral. ¿Qué es una atención integral? Nos enfocamos netamente en la parte del adolescente, pero no solamente el adolescente, sino también la parte de familia. Trabajamos de la mano con la parte de servicio social, que trabaja lo que es prevención de violencia para que el adolescente pueda ser capaz de reconocer indicadores de violencia y también poder poner un alto ahí. Trabajamos con el servicio de nutrición, trabajamos de la mano netamente con la parte médica, trabajamos de la mano con la parte de salud sexual reproductiva y tratamos de abordar al adolescente desde una mirada totalmente integral, mediante un equipo multidisciplinario para ver desde qué punto empezamos a reforzar diferentes áreas de este adolescente, para que ese adolescente de alguna manera, pues mañana más tarde, como ya lo dije, sea quien empiece a cambiar
en el futuro, empiece a cambiar el mundo y ya no se vea lo que se ve hoy en día, pues el adolescente ya prácticamente sumergido en un tema de violencias, de drogas, de pandillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y ¿cómo promovemos el buen comportamiento? Tanto los niños como los adolescentes son personitas totalmente lindas, pero son como una cajita de sorpresa. Como justo el día de hoy terminábamos un taller en lo que es de papás, y les decíamos eso. Los hijos son como una cajita de sorpresa y está en el papá y la mamá, porque nadie enseñó a ser papás, el poder descubrir esa cajita de sorpresas, pero también el poder llenarlo de muchas cosas positivas. Si de repente a mí en mi niñez me pegaban como una forma de corrección, tengo que también pensar cómo es que yo me sentía frente a eso. De repente me sentía solo o sola, de repente me sentía triste, sentía que nadie me entendía y me comprendía. Y hoy en día, ¿qué hago con mi hijo? Repito la misma historia y también le pego para castigarlo, para corregirlo. Si yo ya sé lo que necesité acá, de repente solamente yo necesitaba que se acerquen a conversar conmigo, que me digan lo importante que puedo ser, pues ahora yo te lo puedo hacer porque soy tu mamá y sé lo que se siente. Y no repito la misma historia. Entonces, estos chicos van a poder caminar adecuadamente y van a llegar a los objetivos que uno como papás quieren en la vida, que ellos salgan adelante, pero para eso tengo que combinar algo muy importante, que es el amor, pero también son los límites. El saber dar afecto, pero siempre dentro de una limitación. Es decir, saber cómo, cuándo y dónde y en qué momento, ¿no? Y mientras eso yo lo tenga claro, van a ver que ahí se va a fomentar o se va a formar una comunicación adecuada, pero una comunicación que se va a basar en la confianza, porque al final los padres van a ser las primeras personas que van a guiar adecuadamente a los hijos. No son los profesionales, son los padres, porque la mayor parte del tiempo van a estar con ustedes. Entonces ahí es donde tenemos que ir combatiendo. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, licenciada, psicóloga Estela. El tema... Familia disfuncional. ¿Perdón? Familia disfuncional. A ver, psicóloga Gisela Gómez, hay varias preguntas acá. En primer lugar, ¿sigue existiendo la familia de aquellos padres que son golpeadores? Claro que sí, sigue existiendo todavía. Prueba de ello lo vemos, por ejemplo, nosotros dentro del trabajo, trabajamos también con lo que es el equipo de mamis. Y en el equipo de mamis, pues vemos chicos que han sido maltratados, que han sido violentados, y muchas veces estas violencias, ya sea física, sexual, es dentro del mismo entorno familiar. Continúa el tema de la violencia. ¿Cuál es lo más permitido? ¿Un padre agresivo o un padre permisivo? Lo más permitido, ninguno de los dos. Es el padre, digamos, de alguna manera un tanto democrático, que puede ser capaz de corregir con formas adecuadas, pero que también es capaz de dar y brindar el afecto. Porque si nos vamos a los extremos, el resultado es uno solo. Un vacío a nivel emocional y un dolor enorme en el niño y en el adolescente. Si ha habido problema con el adolescente y ha tenido esta agresividad, ha sufrido esa agresividad, ¿puede salir de este problema de una familia disfuncional? Claro que puede. Claro. ¿Y cómo lo haría? Adelante. Como le digo, primeramente detectamos el problema y se va trabajando con, bueno, y en este caso con el adolescente, reconstruyendo muchas cosas en él mismo, reconstruyendo un tema de autoestima, reconstruyendo un tema de valores para que mañana más tarde pueda ser diferente. Y ahí, digamos, de alguna manera también le damos duro a lo que es la parte de la resiliencia. Si bien es cierto, es algo innato, pero también lo podemos ir formando a lo largo del trabajo con ellos. Una pregunta sencilla, a ver, para que comprendan cómo se valora, qué indica la autoestima de un niño, de un adolescente. ¿Qué significa la autoestima? La autoestima es, como su mismo nombre lo dice, auto, uno mismo, y estima el querer o valorar algo. Es como yo mismo me voy valorando, me voy estimando. ¿Cómo empezamos a valorar de repente que un niño va perdiendo esta parte de autoestima o esta autoestima la va teniendo un poco baja?
cuando los niños empiezan a ser muy inseguros, cuando los niños empiezan a ser muy temerosos, cuando los niños empiezan a tener muchos, digamos, miedos al poder relacionarme con las demás personas. Lo llevo de repente a una fiesta infantil y solamente me pego detrás de la falda de la mamá y no quiero que me suelte, no quiero dormir solo en casa. Pero no solamente se presenta de esta manera, sino también se presenta con una manera agresiva. ¿Y por qué con una manera agresiva? Porque precisamente esta agresión tapa el cómo yo me voy sintiendo, tapa la inseguridad que voy teniendo de cómo voy a manejar la situación. No saber cómo manejar la situación, perdón. Acá hay una pregunta en el WhatsApp. Me parece que los problemas son los padres. ¿Cómo podemos hacer frente a los problemas de los padres? El problema, sí, definitivamente, pues, si hablamos de familia disfuncional, quienes están a la cabeza de una familia son los papás, definitivamente. ¿Es trabajar duro con los papás? Sí, pero también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y eso también lo digo por experiencia. Hay un grupo de padres que sí, se ponen la camiseta con los hijos y trabajan, están dispuestos a trabajar con sus hijos y generar los cambios. Pero hay otros padres que uno, por más que les diga, entró por acá y salió por acá porque sigo enfrascado en mi mundo de. ¿Qué hacemos ahí? Netamente nos tenemos que enfocar en el adolescente, porque esa personita está en todo un proceso de cambio. Por lo tanto, acá sí podemos hacer muchas más cosas. Lo que se espera es que los padres también puedan generar esos cambios junto con ellos y caminar junto con los hijos. Pero pues se empieza a batallar también con ellos. Pero si ya vemos una negativa constante, tenemos que, como sea, como quien dice, pues, y aunque sea un poquito feo, centrarnos y salvar al adolescente. Entonces tenemos que... ¿Cómo influye, si hablamos del año 51, 52, la mujer estaba prohibida estudiar, solamente se dedicaba a su casa, muy raro era la mujer que iba a la escuela? De esa época entró la elección, ahora las mujeres trabajan, son profesionales. ¿Hasta qué punto ha afectado eso, entre comillas, el dejar los niños, abandonar los niños por el trabajo? ¿Eso afecta? ¿Es necesario que la madre esté las 24 horas con el niño? Primeramente, si hablamos de que la mujer pues era la que estaba en la casa mayormente las 24 horas del día, hablamos de un tema un tanto de machismo porque el hombre era quien tenía que salir. Hoy en día se ve que ambos padres empiezan a trabajar. Pero aquí también hablamos de algo importante, que no nos enfocamos mucho en un tema de cantidad de tiempo que yo le pueda dar al hijo, pero sí de la calidad de tiempo. ¿Qué pasa si de repente yo digo, yo como mamá trabajo hasta el mediodía, hasta la 1, 2 de la tarde, y de ahí voy a mi casa, pero me he ido tan mal en el trabajo, tengo tanta carga aquí en el trabajo, que lo único que voy a hacer al llegar a mi casa, ¿qué es? Es gritar, es renegar, y a ver todo lo negativo que mi hijo no ha hecho de repente para corregir y darle duro ahí. Pero ¿qué pasa si de repente tenemos una mamá que pues trabaja hasta las 7 de la noche, llega a su casa y es la madre más amorosa del mundo, pone límites, pone reglas, pone normas, pero también les da ese afecto que que de repente no le pudo dar en todo ese tiempo? Estos minutos, estas horas de aquí van a ser muy compensatorias, a diferencia de los gritos de la mamá que puede estar constantemente en la casa. O sea, no es importante el tiempo, sino lo poco que se... Es la calidad. Lo poca hora, la calidad. Es la calidad de tiempo que yo le pueda dar a ellos. Y si esa calidad de tiempo implica que de repente te sancione o te castigue porque no cumpliste con algo, pues yo me quedo contigo y mira, compartimos eso de acá. En el Perú, ¿qué tipo de familia predomina? Actualmente está predominando mucho la familia disfuncional. Y la consecuencia de eso lo vemos pues a diario en las noticias con respecto a los adolescentes, niños adolescentes. Muy bien. En este problema de la familia disfuncional, ¿el MINSE tiene algún programa para corregir esto, ayudar a este tipo de familia? ¿Existen programas? Se han generado programas como lo que es Familias Fuertes, que es el trabajo tanto del adolescente y a la par con el tema de los padres, y a través también en conjunto. Y es un programa muy bonito, pero para este programa de aquí, pues se necesita padres con compromiso. Hay algunos, y sí, y muy bien por ellos, que asumen ese reto con los padres, porque no hablamos de una sesión, no hablamos de 2 sesiones, hablamos de muchas más sesiones, pero es un programa muy bonito que a las finales integra
toda esta parte de acá. Y como también lo vemos a nivel de MINSA, pues hay programas y hay servicios diferenciados, y aquí en el Hospital del Niño, en el Instituto Nacional de Salud del Niño, hay un programa íntegro que es Medicina del Adolescente, que no todos lo conocen. Y es un trabajo totalmente en conjunto, totalmente integral, que no solamente ve la salud orgánica del adolescente, sino es el conjunto de, y como le digo, pues no todos lo conocen. Hay servicios diferenciados que también se abocan a esta atención integral del adolescente y tampoco son muy reconocidos. En el WhatsApp. No, sí, y la edad que se trabaja con ellos en estos servicios diferenciados y también aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño y Medicina del Adolescente, vemos a chicos desde los 10 años justo hasta un día antes que cumplan los 18 años. Esa es la población con la que trabajamos. Hay una pregunta en WhatsApp. En una familia tóxica, ¿sería mejor sacar al adolescente del medio o dejarlo en la familia y trabajar así? Dependiendo de cómo sea la situación. Si de repente vemos que los papás, sí, una familia tóxica se da cuenta y quiere generar los cambios a la par, perfecto. Trabajen todos juntos, se meten al mismo barco y a remar en un mismo sentido. Pero ¿qué pasa si de repente vemos familia tóxica, quiere seguir metido en ese problema, no genera ningún indicador de cambio? Entonces de repente buscar factores protectores o personas que este niño, este adolescente los tenga como referente para que de alguna manera pueda cambiar muchas cosas en ellos, la parte a nivel emocional, la parte a nivel conductual, y pueda ser un adolescente pues que logre muchas más cosas, pero ya dentro de este ámbito de, digamos, de la familia tóxica. Es cierto que el curso de instrucción premilitar y el curso de educación cívica que hemos llevado nosotros ha afectado mucho la formación del adolescente, del niño. El curso premilitar y el curso de educación cívica que llevábamos. 70, 60, 80. ¿Estos dos cursos han afectado mucho al adolescente en la formación? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa parte a nivel emocional, esa parte a nivel de autoestima bien consolidada, cuando voy a entrar, por ejemplo, a una parte de digamos, premilitar, sí, van a haber reglas, van a haber normas, y a veces la formación es un poco dura, digámoslo así, hasta pues violenta y agresiva. Pero yo me voy a mantener en lo mío. Pero ¿qué pasa cuando de repente la parte a nivel emocional, hablamos autoestima, no estuvo bien consolidada y entré aquí? Automáticamente me voy a terminar envolviendo y pues se me va a impregnar todo el tema de violencia, de agresión, y cuando yo salga de estos colegios o de la parte premilitar, pues automáticamente voy a ser el chico que se frustró y que se llenó de impotencia y reprime emociones y arremedo contra lo que está ahí afuera. Se tiene que ver mucho eso. Y como última pregunta, ahora jóvenes, muy niños, mujeres, adultas, andan con esos estigmas, esas figuras que se pintan en la piel. ¿Hay algún problema? ¿Los tatuajes? ¿Por algún problema psicológico? ¿Eso afecta a la persona mirando con mala intención? Los tatuajes en la piel. Eso ya es decisión de cada uno, pero si yo me hago un tatuaje de repente porque es algo significativo, de repente, no sé, perdí un hijo y lo quiero, bueno, ya es decisión de uno porque es su cuerpo, pero si yo de repente me hago por acá, me hago por acá, me hago por acá, me hago por acá, definitivamente va a afectar, porque si yo como mujer de repente me lleno de tatuajes y voy a ir a un centro laboral, pues definitivamente de alguna manera va a jugar una impresión negativa. Pero eso ya es decisión de cada uno. No, el tema de autoestima, no autoestima, no, y es decisión de su cuerpo. Pero no es un trastorno psicológico. No, el tema de tatuajes no. De repente la cantidad de tatuajes podría ser, pero se tenía que explorar un poquito más a fondo. ¿Alguna recomendación al final de esta exposición? Sí, una recomendación así como también lo mencioné en las diapositivas es la prevención. Trabajar duro en lo que es la parte a nivel de prevención. Prevención ahora en el niño, mucho más en el adolescente, es prevenir para que mañana más tarde sean ellos los que cambien muchas cosas y no vuelvan a repetir la historia que les tocó vivir en algún momento. Muy bien, psicóloga Gisela Gómez, por su exposición, un tema muy interesante, un tema que está al día y que lo vemos en la televisión todos los días en el quehacer del diario, ¿no? Le felicito por su exposición. Gracias a usted por la invitación.
2, 4, 6, tu auditorio. Muy bien, con todos los participantes, gracias por su audición y por el video, por el seguimiento que nos tienen. Gracias, hasta luego, hasta la próxima.